Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming. Hoy tenemos el placer de analizar otro de los productos de BeQuiet, el PureRock LP, la última propuesta de la marca alemana para el mercado Mini ITX, compatible con todo tipo de sockets, incluidos los últimos AM5 de AMD y el LGA 1700 de Intel. El BeQuiet PureRock LP se nos presenta como una buena alternativa dentro del segmento de disipadores de perfil bajo, con una altura de 45 mm y una capacidad de disipación de 100 vatios. Lo encontraremos disponible en un solo modelo, de color negro al completo excepto por el branding de la marca, que podremos encontrar en los laterales del bloque de disipación y en el ventilador. Gracias al disipador de tan solo 30 mm y al ventilador de bajo perfil de 15 mm de la marca, el conjunto alcanza una altura de tan solo 45 mm y unas medidas de 92 x 92 mm, lo que hace que el disipador sea un buen candidato para montajes muy compactos. Tenemos delante de nosotros un conjunto compuesto de aluminio, con base de cobre y 3 tubos de calor de 6 mm de diámetro. Pese a ser tan pequeño y con un peso de tan solo 358 gramos, el disipador nos dará la sensación de estar ante un producto bien acabado, en parte gracias a ser tan compacto. Además, podremos contar con una gran compatibilidad con disipadores VRM de los sockets soportados y no interferirá con los módulos de RAM ni con el disipador de la unidad M.2 más próxima al socket, así como cualquiera de los conectores para ventiladores de las placas Mini ITX. Pasemos a las características del ventilador incluido. Tiene unas dimensiones de 92 x 92 mm y una altura de 15 mm. Con una velocidad máxima de 2500 revoluciones por minuto, nos encontramos ante un ventilador con unas velocidades más que suficientes y unos buenos niveles sonoros, 30,6 decibelios al 100% de velocidad, más que correcto, pero que en sesiones de uso algo largas puede llegar a resultar molesto. La marca no ofrece datos sobre CFM o presión estática, pero de los test realizados podemos extraer que en este aspecto cumple más que de sobras. Por descontado, el ventilador hace uso de conector de 4 pines PWM. Pasemos ahora al unboxing y montaje del mismo. En la parte externa de la caja encontraremos todas las características técnicas del disipador. Una vez abierta la caja, tendremos un folleto a todo color con las instrucciones de instalación para cada socket, con buenos diagramas y en general bastante claras. A continuación encontraremos el disipador junto con el ventilador ya preinstalado, así como la pasta térmica preaplicada. Una pasta de la que no tenemos datos acerca de su rendimiento, pero que, al igual que con el ventilador incluido, nos ha dejado muy buenas sensaciones tras los tests realizados. Podremos observar que junto a la base de cobre nos quedará por instalar los soportes necesarios para nuestro socket. Estos los encontraremos debajo y separados en dos bolsas, una para Intel y la otra para AMD. En ellas podremos encontrar las sujeciones a atornillar al disipador, así como los tornillos para fijarlo a la placa base. La experiencia de montaje en ambos sockets es relativamente parecida, con la diferencia que en Intel se instalarán primero unas roscas para sujetar los tornillos, mientras que en AMD se usará el backplate que trae la plataforma por defecto. Aun con esta pequeña diferencia, ambos quedarán atornillados desde la parte trasera de la placa. Una vez instalado, procedemos a realizar los test de rendimiento para ver qué tal se desenvuelve este PureRock LP. Nuestro equipo de pruebas está compuesto de una CPU AMD Ryzen 7 7800X3D, placa base Asus B650i Extrix y 32 GB de memoria DDR5 G.Skill a 6000 MT C30. Todo esto irá acompañado de una tarjeta gráfica Sapphire Radeon RX 7900 XTX Reference y montado en una Test Bench BC1 Mini V2 de Streacom. Como siempre, todos los tests se han realizado con una temperatura ambiente de 21 grados centígrados y ventilador al 100% de velocidad. Con la configuración de stock en BIOS nos encontramos que, al poco de tener en marcha nuestro test de Cinebench, la CPU se verá afectada en el rendimiento por llegar a su límite térmico, algo bastante común en la mayoría de disipadores de perfil bajo, y es que hay que tener en cuenta que Cinebench no deja de ser un test de rendimiento bastante extremo y que no se compara con tareas realistas en entornos de usuario. Al limitar el PPT de nuestra CPU a 75 vatios y el Curve Optimizer a -20, la temperatura se mantiene en torno a los 86 grados centígrados, ganando algo de rendimiento gracias a ello, pese a que todavía son temperaturas algo cercanas al límite de nuestra CPU. En cuanto a su uso para gaming y utilizando esta última configuración en BIOS, este pequeño disipador consigue mantener temperaturas más que correctas sin perder rendimiento por el camino, tanto en 3D Mark Speedway como en Spider-Man y el Benchmark de Horizon Zero Dawn.
Como conclusiones, y siendo totalmente sinceros al respecto, ¿es este Be Quiet Pure Rock LP el mejor del mercado en su segmento? La respuesta rápida es no, pero con matices. Dentro de su altura tiene duros competidores y la verdad es que es un segmento con una competencia brutal. Tanto el Noctua NH-L9A como el Thermalright AXP90 X47 Full Copper son alternativas que funcionan parecido o, en el caso de Thermalright, bastante mejor a similar precio. Y es que si la estética de producto de Be Quiet os cuadra más con vuestra build, estaréis haciendo una muy buena compra. Dicho esto, nos encontramos ante un disipador que cumple su función más que correctamente, y en el caso de querer usarlo exclusivamente para gaming, podremos esperar de él un rendimiento sorprendente, así como unos niveles sonoros bastante buenos hasta el 70% de velocidades aproximadamente. Es por todo esto que otorgaremos los galardones de diseño y producto recomendado a este Be Quiet Pure Rock LP.